Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Digi Abogados. En este video les voy a compartir una plataforma que está recién salida del horno. Es una plataforma diseñada por Google y que tiene unas particularidades bien interesantes. Utilizando inteligencia artificial podemos interactuar con documentos, pero además podemos convertir esa información en un podcast. ¿Cómo funciona y cómo nos puede servir a aquellos que somos abogados o aquellos que tengan una firma o aquellos que tengan de pronto que estudiar un documento para un examen o aquellos que tengan que leer una sentencia para radicar una demanda? Pues bien, aquí se las voy a enseñar y a lo mejor, y es lo mejor de todo, que es completamente gratuita. Así que bienvenidos. Lo primero que tiene que hacer es que usted va a buscar en su navegador predilecto, ya sea en Google o en Bing o en cualquier otro buscador, y va a escribir Notebook LM. Notebook LM. Y le va a aparecer este icono y usted va a ingresar. Perfecto. Una vez usted ingrese, le va a aparecer esta imagen, este ingreso, y le va a dar aquí en Try Notebook LM. Va a usar Notebook LM. Obviamente debe entrar con una cuenta de Gmail porque esto es fabricado, creado, desarrollado por Google. Entonces usted debe ingresar con su cuenta de Gmail. Como yo ya tengo una cuenta de Gmail, entonces ya por eso automáticamente ingresó. Vamos a darle donde dice Notebook. Le damos más y aquí nos va a mostrar la parte de lo que podemos hacer. Nos dice agrega fuente. Las fuentes permiten que Notebook base sus respuestas en la información que más te interese. Por ejemplo, un plan de marketing, lecturas de cursos, notas de investigación, transcripciones de reuniones, documentos de ventas, etc. ¿De dónde podemos arrastrar o soltar estos archivos para subirlos? Pues bien, podemos subir PDF, texto, podemos subir audios en, por ejemplo, formato MP3. Podemos subirlo ya sea un documento de Google Drive o una presentación de Google, o podemos incluso de un enlace de un sitio web o un enlace de YouTube, o simplemente copiar el texto y pegarlo allí. Tenemos un total disponible de 50 fuentes que podemos subir. Importante, si vamos a subir un documento debemos subirlo en formato PDF. Pero a lo mejor usted dice, yo tengo un documento que está en Word y no sé cómo pasarlo a PDF. Pues muy bien, aquí también lo vas a aprender. Vamos nuevamente al buscador y vamos a poner como ejemplo la demanda SU 420 de 2019. Esta es una sentencia de unificación de la Corte Constitucional donde se habla del derecho a la honra, la dignidad y obviamente el poder hablar dentro de las redes sociales, es decir, la libertad de expresión. Vamos a mirarla. Entramos a la página de la Corte Constitucional. Si le damos descargar, él nos va a descargar automáticamente en formato RTF o muy similar al Word. Vamos a guardarlo y vamos, por ejemplo, vamos a abrirlo y vamos a convertir este archivo en un formato tipo PDF. Le damos a habilitar, por ejemplo, y vamos a darle guardar. En donde dice guardar como, elegimos dónde lo queremos guardar y aquí donde dice tipo de documento, en vez de poner documento de Word, escogemos PDF y automáticamente nos lo va a guardar. Aquí ya podemos, entonces, mientras se guarda, ya el documento va a quedar en formato PDF. El documento ya está listo, ya quedó convertido a PDF. Ahora vamos a guardarlo. Vamos aquí a menú, guardar como. Y obviamente lo guardamos en nuestro equipo. Pues vamos a guardarlo en un lugar o un sitio donde sabemos que lo podemos encontrar. Yo lo voy a guardar en mi escritorio. Listo. Vamos con la tecla Windows más D para ir directamente al escritorio. Y aquí está en formato Word y en formato PDF. Vamos entonces a subir el documento a Notebook LM. Lo podemos arrastrar o simplemente pues lo buscamos acá. Lo buscamos acá. SU 420 de 2019. Entonces él está subiendo el documento mientras obviamente lo analiza la inteligencia artificial de Google. Pues obviamente voy a pausarlo un momento para que pues adelantar
y no tengan ustedes que esperar tanto tiempo mientras procesa el archivo. 5 minutos después. Perfecto, ya el archivo acaba de subir. Aquí nos da una guía Notebook y nos dice qué podemos crear con el documento que acabamos de subir. Podemos crear unas preguntas frecuentes relacionadas a ese documento que acabamos de subir, que es una sentencia SU 420/19. Podemos hacer una guía de estudio sobre ese documento. Podemos hacer un índice, un cronograma o un resumen de este documento. Entonces aquí nos sugiere del lado derecho unas preguntas que podemos tener acerca o relacionadas con el documento que acabamos de subir, como por ejemplo, cómo la libertad de expresión y el derecho al buen nombre se equilibran en el contexto de las redes sociales, o qué criterios determinan la procedencia de una acción de tutela para proteger el buen nombre en Internet, es decir, cuándo aplica o cuándo no aplicaría poder presentar una acción de tutela cuando alguien, por ejemplo, ataca el buen nombre de una persona en una red social. O esta otra pregunta, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en la protección del buen nombre frente a publicaciones de los usuarios? Y aquí nos da un resumen. Te dice, este documento, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, analiza las circunstancias en las que la acción de tutela procede para proteger el derecho al buen nombre y la honra de personas naturales y jurídicas en las redes sociales. El fallo examina los requisitos de procedibilidad de la tutela, incluyendo el principio de subsidiariedad, la relevancia constitucional del asunto y la inmediatez de la acción. También aborda la tensión entre la libertad de expresión y el desarrollo y el derecho al buen nombre, estableciendo parámetros para la ponderación de esos derechos en el contexto digital. Es decir, este resumen nos da un panorama de lo que se trata el documento. Esto nos ayuda a optimizar el tiempo. Obviamente, esto no sustituye el análisis, no sustituye el estudio, no sustituye la lectura del documento, pero nos da un panorama general que nos permite ya llegar con una idea medio formada de qué se trata el documento. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una guía de estudio. Entonces, mientras va creándose la guía de estudio, podemos también escribir aquí como si fuera un ChatGPT. Entonces podemos ponerle, de acuerdo al documento, pueden ponerlo con mayúscula sostenida o en minúscula, no hay problema, él igual lo distingue. De acuerdo al documento subido, bueno, aquí ya nos acaba de generar una guía de estudio respecto al documento. Entonces dice, estudio de la sentencia, libertad de expresión versus derecho a la honra en plataformas digitales. Nos hace un resumen nuevamente mucho más consolidado y concreto de este documento y nos elabora en total 10 preguntas. Y lo más interesante es que están las respuestas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los principales argumentos del señor RGRB? ¿Por qué significa o qué significa esto? Son las siglas de los nombres. Porque debido a una demanda que interpuso una ciudadana en contra de la rama judicial debido a que su nombre e información personal que estaba dentro de un proceso judicial apareció de manera pública en los buscadores, la rama judicial, por orden de la Corte Constitucional, ordena a todos los juzgados e incluso a los magistrados de las diferentes cortes a que en lugar de utilizar los nombres completos de las personas involucradas allí en ese proceso, deben utilizar sus siglas o en algunos casos incluso seudónimos. Entonces dice, ¿cuáles son los principales argumentos del señor tal para justificar sus publicaciones? ¿Qué argumentos utilizó el señor tal para solicitar la remoción de las publicaciones del señor tal? Y así podemos hacer un estudio respecto a este documento. Y aquí nos da las respuestas por si no las sabemos. Y aquí nos da unas preguntas de ensayo. Analice el rol de la jurisprudencia en la delimitación de los límites de la libertad de expresión en el contexto de las plataformas digitales. Discuta la tensión entre libertad de expresión y el derecho a la honra en el caso particular de la denuncia de corrupción en redes sociales. Imagínese que usted fuera un profesor de derecho en una universidad o que fuese profesor o estudiante y quiere analizar de pronto qué preguntas le pueden hacer o qué preguntas usted podría hacer como docente. Aquí le puede dar un análisis previo, le puede dar una inspiración, le puede dar unas ideas de lo que puede hacer. Entonces es bien interesante porque nos ayuda a optimizar el tiempo. Vamos a minimizar esto, ya nos queda allí guardado y vamos a ponerle, de acuerdo al documento subido,
por favor, indícame los puntos principales. Y él entonces va a analizar el documento y nos va a dar esos puntos o cuáles son los puntos principales de esta sentencia. Obviamente tiene que analizarlo, tenemos que esperar, y aquí nos da un resumen consolidado. Nos dice puntos principales de la sentencia y nos dice: la acción de tutela es procedente si se cumplen los requisitos generales de procedencia, inmediatez, subsidiariedad y legitimación en la causa. Y nos da incluso la ubicación de en donde se encuentra esto. Mira, y nos lo comparte, nos fracciona el lugar en donde dentro del documento se encuentra. Nos dice, por ejemplo, el punto 3. El juez debe determinar si existe un medio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos vulnerados diferentes a la acción de tutela. Y nos dice dónde está. Entonces miren cómo es de interesante. Podemos incluso regresar a la guía del notebook. Y para finalizar este video, que sé que pronto ha sido un poco largo, aquí todo esto podemos convertirlo en un podcast en donde hay 2 invitados. ¿Sí? Le damos generar. Simplemente pues hacer una aclaración: en la actualidad solo está en idioma inglés, pero pues supondría yo que con el paso del tiempo y el éxito que pueda generar esta nueva plataforma, tal vez lo puedan trasladar a diferentes idiomas. Este proceso de generar una nueva conversación pues siempre se demora, entonces voy a pausar el video para que entonces esperamos que cargue, y cuando ya el video o el podcast se genere, poderlos compartir. 2000 años más tarde. Bueno, luego de esperar tantos minutos como tal, que fueron bastantes minutos, escuchen lo que puede generarse con el podcast automático que crea esta aplicación. Ever fire off one of those like really heated online reviews after a furniture delivery goes totally haywire? Yeah, I think we've all been there. Oh, for sure. But have you ever stopped to think about what happens when those digital rants, those online venting sessions, slam right into someone's reputation? Yeah, it's a really interesting question, actually. Well, today's deep dive takes us straight into the Colombian legal system, where free speech and the right to... Impresionante, ¿no? Esas voces son creadas con inteligencia artificial. Esa entrevista o ese dúo fue creado con inteligencia artificial. Así que esa herramienta está disponible, es completamente gratuita. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque es experimental, y como toda inteligencia artificial pues hay que tener una revisión previa, porque la información tiende a de pronto ser imprecisa, como lo dice acá. A veces Notebook LM puede dar respuestas imprecisas, por lo que recomendamos que confirmen los hechos de forma independiente. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo, un medio para lograr un fin, más no el fin en sí mismo. Finalmente quiero pues invitarles a que nos sigan en las redes sociales. También pueden ver nuestro sitio web www.digiabogados.com, el cual están viendo en la pantalla. Pueden entrar a nuestro blog, en donde compartimos diferentes contenidos relacionados con el derecho y la tecnología. También pueden escucharnos en el podcast El Abogado del Futuro, el cual pueden encontrar en Spotify. Si no es más, agradezco sus comentarios, dejen sus opiniones y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.